voy a grabar. Como saben, grabamos una parte de la sesión sincrónica para pues repaso y para documentación, también por si alguna persona no pudo acompañarnos hoy. Entonces, vamos a tener varias sesiones ahora en torno a la mirada histórica, eh, enfocada concretamente en América Latina. Entonces, tuvimos 4 semanas para abordar distintas herramientas conceptuales que nos permiten pensar de manera comparada en torno a los servicios sociales, a sus resultados, arquitecturas, factores explicativos o determinantes. Y ahora, durante unas semanas, nos interesa traer todo ese material a nuestra región, para luego ubicar a Costa Rica allí. Eh, la sesión de hoy se enfoca en la segmentación como matriz, la segregación, la diferenciación como una característica central de nuestra región. Y para eso, los 3 objetivos específicos que tenemos son acercarnos a los regímenes de política social latinoamericanos, en particular a los construidos entre 1920 y 1980, caracterizar sus resultados y arquitecturas y abordar sus determinantes. Ahora, ¿por qué nos interesa hacer esto y por qué estamos tomando entonces estos textos de Fernando Filgueira, comentado también por Florencia Antía, que además de discutir a Filgueira, discute a otras autoras y a otros autores que han pensado en América Latina en esta fase inicial de la fundación de los estados sociales? Ustedes no son historiadoras, ustedes no son historiadores, ni yo tampoco, pero tenemos razones muy del presente para pensar en de dónde venimos. En el videoclip que ustedes estaban oyendo hace un momento, en una parte, hacia la mitad del videoclip, se habla desde Chile, el Chile de los liceos industriales, particulares y subvencionados, en directa alusión a la enorme segregación que hay de estudiantes de distintas clases sociales en educación de primera categoría, de segunda, de tercera. Se habla también de las personas universitarias que tienen que pagar como 2 carreras más que las que han estudiado. Se habla de hospitales colapsados en las que no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Se habla de que en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y es un infierno si el auge, que es la canasta de servicios públicos de salud, el auge no te han aplicado. Y luego sigue el de vendedores ambulantes, subcontratados, cesantes, mineros, pobladores. Y bueno, bien podría pasar que, y está ocurriendo en Chile, que mucha gente quiere cambiar esta situación y quiere construir servicios sociales más inclusivos, con distintas ideas de lo que eso quiere decir y con distintas ideas de cuál debe ser el papel del mercado, cuál debe ser el papel del Estado, cuál debe ser el papel de las familias, qué cosas deben estar sujetas al bolsillo de la gente y qué cosas deben ser parte de derechos humanos que no deberían estar sujetas a la capacidad económica de cada persona o de cada familia. Entonces, lo que Filgueira nos dice es que pensar en esto está muy bien, pero que para poder intervenir en el presente es necesario entender las posibilidades y las restricciones que nos ofrece el pasado operando en el presente. Es decir, los legados históricos expresados hoy, en septiembre del 2020. Es por eso que nos interesa pensar en esa matriz fundacional, no para hacer una exégesis del pasado, sino para pensar en el presente. Entonces, sabemos que América Latina es una región extremadamente desigual, se dice con frecuencia que es la más desigual del planeta en términos de la distribución del ingreso. Esta foto que contrasta canchas de tenis con villas miserias, favelas o comunidades populares, como se llaman en distintos países de América Latina, muestra, pues es una pequeña, mínima muestra de los enormes contrastes en los que vivimos en nuestra región. Esa desigualdad
tiene dos motores. Un motor que es la desigualdad propiamente del mercado laboral, y vamos a hablar mucho de eso hoy por las implicaciones que tiene para la política social, y también es producto de la desigualdad entre élite y no élite, es decir, vivimos en una región en la que las personas más ricas se apropian de una proporción de la riqueza considerablemente mayor que en muchas otras regiones del planeta. Es decir, que si tomamos el Producto Interno Bruto y vemos y qué proporción le queda a cada grupo de ingresos, veremos que pues tenemos una región muy desigual. Una manera en la que la población de más ingresos le devuelve al resto de la sociedad parte de lo que la sociedad hace por esas personas para ayudarles a acumular riqueza, se expresa en impuestos y se expresa en inversión social. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo aún la desigualdad asociada a la distinción élite-no élite, finalmente se expresa en las camillas de un hospital, en las personas que esperan en los pasillos, en si las niñas y niños cuando se resfrían en invierno pueden tener una vacuna rápidamente o pueden ser atendidas, en si se pueden financiar licencias parentales, es decir, que hay un vínculo entre la manera en que se produce la riqueza y se apropia la riqueza y la política social, mediada, como vamos a conversar hoy, por el modelo económico y en qué medida ese modelo económico le es importante cuidar a su población a través de servicios sociales, y mediada por factores asociados al régimen político. Si cuentan pues las elecciones, si la gente puede organizarse, protestar y demandar, en buena medida el hecho de que tenemos varios videoclips de música chilena en este seminario está asociado a que recientemente en la región Chile se ha convertido en un ejemplo de gente organizándose en las calles protestando, entonces eso también se expresa en la cultura, en el arte, en las demandas que la población organizada o organizada de muy distintas maneras, con mayores o menores grados de estructuración, se da. Entonces, digamos que aún la desigualdad que no está directamente vinculada al mercado laboral va a tener por la vía fiscal y por la vía de la inversión social directas implicaciones en los asuntos que menciona el videoclip de hoy. Hasta aquí vamos bien en términos de por qué nos interesa entender qué pasó entre 1920, 1930 y 1980 en América Latina. Ok, lo vamos a hacer al revés también. Si ustedes quieren interrumpir respecto al punto específico o sea, me interesa que ustedes tengan pues una perspectiva del bosque de cómo es que llegamos a este artículo, ¿no? Que por lo demás está todo rayado y no es muy agradable de leer, porque el original lo tengo prestado no sé bien dónde, y es un artículo que es realmente una joya en términos de haber traído mucha de la literatura comparada para el norte global para pensar en América Latina a fines de los 90, 1998. Ok, entonces si vamos bien y si no hay dudas sobre por qué estamos pensando en este tema, vamos a ir a, no la parte A de la guía, sino a la parte B. Vamos a dejar provisoriamente a un lado la parte A de la guía. Vamos a ir a la parte B. Una cosa que me parece importante, perdón, que olvidé mencionarles, es que una cosa de la que habla Fernando Filgueira en su artículo y que es interesante para pensar en qué hacer con los servicios sociales en Costa Rica hoy, en 2020 y en el medio de esta pandemia, es que Fernando Filgueira, cuando escribe este artículo, lo escribe en el contexto del debate entre la gente que quiere liberalizar pues el Estado, que quiere achicar el Estado, que quiere especializar el Estado bajo un modelo de tipo liberal, como el que vimos en la discusión de Spig-Andersen, o sea, un modelo más orientado a atender las fallas del mercado, a atender a las personas necesitadas, a las personas que no logran resolver adecuadamente su bienestar a través del mercado, por un lado, y quienes defendían el papel del Estado en ese momento,
y quienes más bien querían promover una expansión más de tipo socialdemocrática, más a la sueca, más al estilo de los países escandinavos en la región, ¿no? Esta conversación tenía en el centro la disputa austeridad sí, austeridad no. ¿Cómo hacemos para resolver las necesidades de la gente? ¿Es posible hacerlo bien o la austeridad nos convoca a achicar el Estado y a prescindir de cosas que serían súper importantes pero que no podemos financiar? Esa conversación es la conversación que estamos dando una vez más en toda la región latinoamericana hoy, y es la conversación que tenemos en Costa Rica, ¿no? O sea, hay conversación sobre política social y sobre servicios sociales que tiene como objeto resolver mejor el bienestar de la población y considera lo fiscal como un instrumento y algo que hay que resolver, y hay conversación donde más bien la preocupación fiscal es el objetivo, resolver el equilibrio fiscal es el objetivo, y los servicios sociales se vuelven una de las distintas variables de ajuste que el Estado tiene para que le cierren las cuentas. Por eso, por el clima en el cual Fernando Filgueira estaba escribiendo este artículo, tan paralelo al que estamos viviendo hoy, pues también este artículo es importante. Y claro, ustedes se acercan a estos temas desde un papel técnico, ¿no? Ustedes están estudiando ciencias políticas y pueden aportar su expertise a abordar estos temas desde distintos espacios, desde movimientos sociales hasta la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo. Ustedes pueden tener papel de asesoramiento, papel de diseño de políticas, en fin. Y el llamado de atención que hace Fernando Filgueira es a que las soluciones no sean tecnocráticas en el sentido de prescindir de la economía política, de los servicios sociales a la hora de buscar las soluciones, ¿no? Lo que él dice es que la economía política de lo que se quiere cambiar es algo endógeno a lo que se quiere cambiar. Y esto les da a ustedes como cientistas políticos, como politólogas y politólogos, un valor agregado que no tienen otras personas especialistas que se acercan a las transformaciones de política social. Por ejemplo, una persona puede saber un montón del combate a la pobreza, pero no tener presente la economía política de los programas de combate a la pobreza. Y entonces ahí puede haber pues una cooperación de conocimientos, de maneras de entender lo que está ocurriendo. Siempre pongo el ejemplo un ejemplo que no tiene nada que ver con la política social, que es el de las carreteras, ¿no? En Costa Rica tenemos este prestigio de tener unas carreteras llenas de huecos, y se podría pensar que todo se resuelve con la mejor calidad del cemento, y seguramente eso es parte importante de este tema. Pero otra parte es la economía política de la producción y venta del cemento al Estado. Y esa mirada, que mira relaciones de poder y maneras de fabricar el proceso político en torno a esa política, es algo que pues es un valor agregado que desde las ciencias políticas se puede hacer y que lamentablemente muchas veces está ausente de las decisiones de política pública. Se separa excesivamente lo que se supone que es técnico-técnico de esto otro que también es técnico, solo que es técnico desde otro ángulo, y muchas veces pues lo que se hace no se hace bien o fracasa por no tener incorporada esa economía política del asunto. Entonces, bueno, todo eso es lo que esta conversación nos ayuda a poner sobre la mesa, a ser visibles y a tratar de entender. Y a poner del lado de la agenda de reformas que cada quien tenga. O sea, podría ser que a mí me interesara pues liberalizar o construir regímenes de política social liberales o socialdemocráticos, y de todas maneras ocuparía tener esta mirada para poder hacerlo con éxito. Entonces, lo que la sección B de la guía nos plantea es mirar los aspectos comunes a toda la región. Estamos en una región sumamente heterogénea, ustedes saben. Una región en la que tanto está Guatemala o países como Paraguay, con históricamente altos grados de exclusión, como pues Costa Rica, Argentina, Uruguay, que son países que normalmente se consideran como
como comparativamente ejemplo de mejores situaciones relativas en la región. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Ok, Sí, es porque de Sí, repente profe. cualquier Sí, cosa, profe. si se llega a congelar o algo me dicen, es que tenemos en este momento la banda ancha de mi casa a tope. Creo que solo el gato no está conectado. Entonces, cualquier cosa me dicen. Bueno, entonces, bueno, ¿cuál fue la característica común en el medio de esta diversidad? ¿Cuál es el factor común a la construcción de servicios sociales que tuvo lugar en la primera época, en la fase fundacional, que tuvo lugar a partir de 1920-30, con los países que Mesalago llama pioneros, que fueron los del Cono Sur, y que luego siguieron por otros países donde está el grupo, donde está Costa Rica en los años 40 y 50, y luego los países de desarrollo tardío, que incluyen a varios países del Caribe, más hacia los 60 y 70. Pero entonces, ¿cuál es la característica, y esta es la pregunta 4 de la guía, en torno a qué criterio es que se busca solucionar los problemas? Si tuvieran que decir uno, yo creo que ustedes lo tienen ya claro desde la primera parte de este seminario, no sé si alguien quiere decir cuál es el criterio principal de incorporación. Es el concepto que podemos usar, o también podemos hablar de elegibilidad. ¿Cobertura? ¿Profe? No. La cobertura sería nuestro indicador del desempeño, de los resultados alcanzados por cada uno de estos mundos del bienestar, ¿no? Pero para lograr la cobertura, en educación, en salud, en protección de la vejez, en cualquiera de los sectores de política social, va a haber unos criterios, que es lo que ustedes discutieron en el interrogatorio didáctico, que, asociados a la elegibilidad. ¿Cuál es el criterio que le abre la puerta a la gente? Según la lectura, si no me equivoco, sería el trabajo formal, ¿no? Exacto, exactamente. El trabajo formal durante este periodo se volvió el criterio principal de incorporación mediante la seguridad social. Entonces, lo que, digamos, este gráfico está buscando mostrar es la diferencia entre distintos tipos de inserción ocupacional. Aquí sería cuello azul, como se llamaba tradicionalmente a la gente que trabajaba con las manos, digamos, obreros, trabajadoras domésticas, gente que trabaja en los puertos, y en otro lado la gente que trabaja en escritorio. Entonces, trabajo azul, de cuello azul, trabajo de cuello blanco. Entonces, lo que esta forma de incorporación planteó fue una gran división entre quienes tenían un trabajo formal asalariado y quienes no lo tenían. Y dentro de las personas que sí lo tenían, distintos tipos de trabajos traían distintos tipos de protecciones. Entonces, por eso hablamos de soluciones desiguales frente a problemas similares. Porque de repente la misma necesidad de un parto, por ejemplo, implicaba o implica todavía, ya veremos cuáles son los ecos en el presente de esto, pero en su momento implicaba un tipo de atención para una esposa de un funcionario público que para una esposa de un trabajador bananero, por ejemplo, ¿no? Y normalmente era una población ocupada altamente masculina, ¿verdad? Estamos hablando de un momento en el cual la población económicamente activa era fundamentalmente masculina. ¿Me escuchan? Se pegó, profe. Ok. Sí, se pegó como por un segundo. Todavía siguen ahí. Si hay algún problema adicional, me interrumpen para buscar resolverlo. Por Profe, favor. pero se le pega un poquito, nada más. O sea, no es como que se le quede pegado y se pierda toda la oración, es solo un poquito. Ok. Ok, bueno. Entonces,
lo que encontramos son soluciones desiguales frente a problemas similares en función del trabajo formal asalariado, sí o no, y qué tipo de trabajo formal asalariado. Entonces, dicho eso, la región esconde profundas desigualdades, ¿no? ¿Por qué? Porque los mercados laborales eran completamente desiguales. Y había mercados laborales con altísima capacidad de incorporación de gente a un mercado laboral formal y mercados laborales pues que no tenían esa posibilidad. Porque recordando la discusión de la unidad 1, estamos hablando de un tipo de desmercantilización que mantiene una alta cercanía con la mercantilización de las personas a través del mercado laboral. Uh-huh. Entonces, el empleo público principalmente urbano, el empleo privado formal también era principalmente urbano, y en general las clases medias, funcionarios estatales y trabajadores urbanos formales tenían un tipo de incorporación que el resto de las personas no tenían. Pero la capacidad de los países de generar este tipo de empleo era muy desigual. Yo creo que ustedes, pensando en septiembre del 2020, en nuestra realidad, en Costa Rica, pueden entender la relevancia de esto, ¿no? Nosotros en el país teníamos en febrero de este año 1 millón de personas catalogadas como informales, de una población económicamente activa de alrededor de 2,5 millones de personas. O sea, un 40% de la gente estaba catalogada como informal. Claro, no todas eran informales en el sentido de estar fuera de la seguridad social, porque en el caso de Costa Rica es posible acceder a la seguridad social desde un trabajo que no sea formal asalariado, ¿no? Pero eso les da una idea de distintos niveles de protección y de cómo el tipo de inserción laboral puede tener consecuencias tan importantes para luego qué hacer con un resfrío, qué hacer con una cirugía, qué hacer con un parto, qué hacer con los servicios de cuidado infantil, si se tiene o no posibilidad de quedarse cuidando a una persona adulta mayor en fase terminal de manera pues temporaria, etc. Imagínense si en lugar de un 40% fuera un 80% la población que tiene un tipo de protección social precaria. Entonces, aquí tenemos los 3 mundos que Filgueira nos plantea, en donde había unos países que consiguieron tener bajos niveles de pobreza, y acá encontramos como la relación virtuosa o viciosa entre servicios sociales e inserción laboral, ¿no? O sea, países que tienen mayor capacidad de incorporación laboral lograron mayor incorporación de la gente a los servicios sociales, y a su vez esos servicios sociales alimentaban la capacidad de las personas de buscar buenos empleos, de tener esos buenos empleos, tener buenos salarios y tener buenos servicios sociales. Entonces ahí ustedes pueden ver diferentes relaciones de determinación entre el mercado laboral y el acceso a los servicios sociales. En cambio, en el otro extremo, bueno, aquí tenían ustedes a los países pioneros, Argentina, Chile y Uruguay, y en el otro extremo a países como Guatemala, como Ecuador, como República Dominicana, países que tenían niveles muy altos de informalidad, y que entonces, al hacer de la relación entre mercado laboral y acceso a los servicios sociales un factor tan importante, pues nunca lograron ir más allá de unas coberturas muy pequeñas. Entonces, es en base a esto que es común y a cómo estos factores comunes en el diseño de los servicios sociales dieron lugar a mundos del bienestar muy distintos, que vamos a hacer un rápido ejercicio de qué pasa en cada uno de esos mundos. Entonces, lo que me gustaría es que ustedes, que en conjunto abordemos estos temas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los 3 regímenes de política social que identifica Filgueira? Aquí anoto que él está hablando más de régimen de política social que de régimen de bienestar, si entendemos que el bienestar implicaría estar mirando también lo que está pasando en las familias, o sea, una mirada que va más allá del Estado, ¿no? Y también una mirada que logra ver qué parte del bienestar puede ser atendida desde, pues, las comunidades, desde formas asociativas. O sea, la noción de régimen de bienestar tiene la aspiración de ser más amplia que el Estado.
Y esto, pues vamos a ver en semanas próximas que es importante, sobre todo en países donde el Estado es débil o donde el Estado no tiene financiamiento, donde el Estado no le va muy bien. Saber qué está pasando con todas esas otras formas de protección es muy importante para saber qué le está pasando a la gente. Pero bueno, en este momento estamos más enfocadas en regímenes de política social, entonces. ¿Cuáles son las principales diferencias que identifica Filgueira en términos de resultados? Me gustaría que este grupo lo responda pensando en las dimensiones que proponemos Diego Sánchez Ancochea y yo para seguir usando esas categorías. Entonces es una pregunta capciosa, en realidad no hay indicadores para medir todos los resultados. Ya ustedes nos dirán, grupo 1, 2 y 3, qué podemos decir en base a pues el material que ustedes tienen enfrente, si esa es toda la información que ustedes tienen, qué podemos decir. ¿Y cuáles son las principales diferencias? No ya en términos de resultados, sino en términos de arquitecturas. Y esta también es una pregunta, en realidad es muy fácil de responder, justamente porque no tenemos montones de indicadores al respecto. Entonces esto lo va a hacer el grupo 4. Y luego queremos saber qué pasa con... en el tercer panel lo que queremos ver es los factores que explican las diferencias, ¿no? ¿Cuál fue el papel del modelo económico, de la competencia electoral, de la acción colectiva? ¿Cuál fue el papel de la democracia para explicar estos regímenes? Entonces, para esto nos ayuda muchísimo pensar en la revisión que hace Florencia Antía del trabajo de Jennifer Preble, dos grandes politólogas, por cierto. Una uruguaya y otra de Estados Unidos, está en la Universidad de Richmond. Entonces, el grupo 5 va a mencionar un factor económico y el grupo 6 va a mencionar un factor asociado al régimen político. Vean que solo le estoy pidiendo un factor, ¿no? Un factor. Con eso, pues, tendremos suficiente material para el trabajo, para cerrar conjuntamente las ideas. Voy a pausar la grabación.